Técnicamente, el monumento de la mitad del mundo o el Museo Inti Ñan, donde dicen que latitud cero realmente está en el Museo Inti Ñan. Ahora acompáñame a este maravilloso Museo de Inti Ñan. El centro del mundo, un punto imaginario en la Tierra que ha generado fascinación, misterio y hasta controversia. Pero, ¿y si te dijera que el lugar que muchos creen que es el verdadero centro no es el correcto? Hoy exploraremos la historia, los secretos y las pruebas científicas que hace el Museo Inti Ñan, el auténtico punto cero en el Ecuador. Los franceses, que fueron los que descubrieron la mitad del mundo en el monumento de lado, ellos dicen: miren, estamos en el Ecuador. Nuestro país es de los pocos países que no tiene un significado como tal, porque la palabra Ecuador solo significa mitad. Para entender la mitad del mundo, primero debemos viajar en el tiempo. En el siglo XVIII, la verdadera forma de la Tierra seguía siendo un misterio. ¿Era una esfera perfecta o tenía un ligero achatamiento en los polos? Para resolver esta incógnita, la Academia de Ciencias de Francia envió una expedición con algunos de los mejores científicos de la época. Los franceses no vinieron como tal a descubrir la mitad del mundo, ellos vinieron a triangular el planeta, a saber cuál es la forma del planeta. Y para saber la forma del planeta necesitaban estar en la parte más alta y ancha de la línea. Ecuador es el único país que tiene montañas, cordilleras, elevaciones de consideración. Y esta misma línea está cruzando Colombia, Brasil, África, ¿pero dónde? En la llanura. Este hallazgo revolucionó la geografía y confirmó la teoría de Isaac Newton sobre la forma de la Tierra. Desde entonces, este territorio se convirtió en un referente científico y el mundo comenzó a conocer como Ecuador el país de la línea ecuatorial. Pero Ecuador es mucho más que un punto en el mapa. Es también uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado y único en el mundo donde se convergan los 4 mundos. En el 2016 también se descubre que Ecuador no solo está en la parte más alta de la mitad del mundo, sino en la parte más alta del mundo. El Monte Everest sigue siendo la montaña más alta sobre la Tierra, pero si la comparamos desde el centro de la Tierra, el Chimborazo definitivamente se lleva este título. Por la forma que tiene nuestro planeta, que hoy de imperfecto, que es como una papa. Y los ecuatorianos estamos en la parte más alejada del núcleo de la papa y en la parte más cercana al Sol. Muchos turistas visitan el famoso monumento de la mitad del mundo, un lugar imponente, pero con un pequeño detalle. No está en el punto de la línea ecuatorial. Lo que consideran la mitad del mundo histórica o una línea que fue trazada hace cientos de años atrás y otra diferencia entre una línea que ya es triangulizada con satélites que tenemos arriba. Con el pasar de los años y la tecnología, pues GPS ahora sabemos que tuvieron un rango de 240 metros de vuelo. Aún así, el sitio sigue siendo un icono turístico y cultural, recordándonos el impacto que tuvo esta expedición en la historia de la ciencia. Te lo dije, son franceses. El Museo Inti Ñan busca preservar la cultura indígena y revelar los experimentos científicos que prueban que estamos en la verdadera línea ecuatorial. Hablamos de los antepasados de los indígenas que ya tenían una noción de estar en la mitad del mundo antes del GPS y antes de los franceses. Ellos sabían que estaban en el medio de todo. Por ejemplo, el nombre de la ciudad, que es Quito, viene de Quito, de Zapic, la primera lengua acá antes del español, del quichua, el quechua. Significa en el medio de todo, pues porque ya sabían que eso se quedaba acá 2 días al año.
¿Recuerdan que les dije que estamos en la parte más alta y ancha del planeta? Eso nos hace perder peso en el Ecuador. No me confundan que una cosa es peso y otro masa, o panzas, o sea, seguimos gorditos, pero al menos somos más livianos. Técnicamente esto del peso nos debería ayudar a poner el huevo sobre el clavo, pero suena mucho más fácil de lo que parece. Realmente no lo pude lograr. Parar un huevo en la cabeza de un clavo no es que sea posible solo en este museo, no es que sea posible solo aquí en mi país. Esto es posible en cualquier parte del mundo. Acá se para más fácil el huevo porque aquí hay menos gravedad. Antes de balancear el huevo tienen que estar ustedes balanceados, ¿ok? Un pie en el norte, otro en el sur. Van a tomar el huevito, van a apoyar sus muñecas en la base, ¿ok? Para tratar de mover lo menos posible su mano y únicamente con pequeños movimientos. El huevito se va a quedar parado. Fácil para el día porque esto lo hace todo. Claro, pero es un poquito más difícil de lo que parece. Ahora con la explicación de mi querido guía voy a hacer mi segundo intento. Me balanceo y lo intentamos con mucha paciencia. Además de los experimentos clásicos, aquí en el Museo Inti Ñam puedes intentar caminar sobre la línea ecuatorial con los ojos cerrados. Un reto que parece sencillo, pero que muchos encuentran sorprendentemente difícil. Seguro has escuchado que el agua gira en direcciones opuestas en cada hemisferio debido al efecto Coriolis. Pues aquí lo puedes ver en acción. En el punto exacto de la línea ecuatorial, el agua simplemente cae sin girar. Si nos movemos al sur, el agua comienza a girar sentido horario. Y si nos movemos al norte, gira en sentido antihorario. Una, dos y tres. Sí. Oh, ese es súper. Allá estaba menos activo. Bienvenidos a la mitad del mundo, mis amigos, ¿ok? Bienvenidos a la mitad del mundo. ¿Pero por qué sucede esto? El efecto Coriolis ocurre porque la Tierra gira sobre su propio eje. Pero si observamos desde los polos, el planeta rota horaria o antihoraria como las manecillas de un reloj. Ahora te pongo un ejemplo. Imagina que del centro de la Tierra disparamos un cañón completamente hacia el norte. En teoría, la bala debería viajar en línea recta, pero debido a la rotación terrestre, se desviará ligeramente. Lo mismo ocurre si disparamos hacia el sur, la trayectoria podría cambiar en el sentido contrario por el mismo principio. Este mismo fenómeno incluye en tornados, huracanes, corrientes marinas e incluso en el movimiento del agua en un lavado. Además, en el Museo Inti Ñam puedes descubrir cómo las antiguas civilizaciones observaban el sol, medían el tiempo y organizaban sus cosechas, todo esto sin tecnología moderna. Definitivamente el Museo Inti Ñam es una experiencia imperdible y si deseas visitarlo, aquí te doy unos datos útiles.
La entrada es $5 por persona e incluye el guía. Los horarios son de 9 de la mañana a 5 p.m. Este recorrido aproximadamente dura 2 horas. Así que si piensas visitar la mitad del mundo, no dejes de pasarte por el Museo Inti Ñan, que está muy cerca. Como dato extra, tienes una tienda de souvenirs con recuerdos del museo y del Ecuador. Además de un café donde puedes disfrutar de un snack hasta una típica más sustanciosa. Esto es una línea que divide el mundo, pero une una historia, la ciencia y la cultura. Definitivamente el Museo Inti Ñan es un pedacito de la mitad del mundo que debes conocer, experimentar en tu próximo viaje a Ecuador. Y si ya lo conocías, cuéntame en los comentarios tu experiencia. ¿Sabías estos datos interesantes sobre la línea ecuatorial? Si te ha gustado este video, déjame un like, suscríbete a mi canal y dime en los comentarios si crees que me faltó algún dato importante. Nos vemos pronto, suscríbete. Está fresco acá, ¿verdad? El aire es fresco, la temperatura es muy fresca debido al material de construcción que vemos en las paredes. La técnica se llama bareque. Y el bareque es una mezcla de excremento animal, sangre animal, carrizo, piedra, pomes, lodo y madera. Esta mezcla hace que la construcción primero sea sismo resistente y luego térmica. Cuando afuera hace calor, acá adentro está fresquito y viceversa. Este es un lugar muy importante de nada, más que por ser cocina, es porque aquí nació el museo. O sea, Todo que si esto, allá afuera hace frío, aquí está como acá está así, calientito, se mantiene la temperatura corporal aquí, ¿ok? Esto fue construido en 1875, dame unos 3 minutitos de ahí. 1875 y la dueña, ¿sí? Quien en vida fue Rita Caice, la mujer en esa fotografía, solía vender chicha y cuy en este lugar. La chicha pues bebida fermentada a base de maíz y el cuy, el conejillo de Indias. Dato interesante que lo llamamos cuy por el... No, la cocina. Aquí cocinamos. No, la cocina. Dato interesante que lo llamamos cuy por el sonido que ellos hacen. ¿Verdad? Y para los nativos de mi país es muy importante la buena y la mala energía. Ellos creen que el cuy siente la mala energía. Tanto así que hace tiempo atrás los cuyes estaban libres directo en el suelo. Y cuando una persona ingresaba y estos cuyes empezaban a hacer este sonido de cuy, muy fuerte, significaba que el invitado tenía mala energía. Entonces no podía ingresar. Cuando yo me acerqué, mala energía. no. No, de hecho, chicos, ahorita están pasando Tengo la idea prueba, pues también. porque tenemos cuyes acá, están calladitos. Entonces, felicitaciones. Si me preguntan, tienen buena energía. Vamos a Porque ver, cuando todo. chillan de veras, que es muy fuerte, ahí se podría interpretar que sí. ¿Ok? Al final del día, no es nada verídico, es una creencia indígena. Puede ser verdad, puede que no, puede ser que simplemente estén peleando, o puede ser que tengan hambre. Ya. ¿Ok? Bueno, chicos, como bien saben, hablando de hambre, cuidado la cabecita, acá comemos cuy. ¿Ok? Estos no van a ser comida de nadie. no se ¿Qué comen ellos? Ahorita, justo ahora, Alfalfa. están comiendo alfalfa. También a veces se les da rábano, se les da lechuga, se les da maíz. Como que tienen hambre, porque no. Siempre están comiendo. Y miren, Si te ya estás les- acercando y empiezan a gritar, ¿ves? Te están acercando y empiezan a gritar. ¿Alguna vez han comido cuy, chicos, o están pensando en? Vamos a comer ahorita. Yo una vez en Perú. Vamos a comer ahorita cuy. Pero si acá no vende. Agarren su favorito, ¿no? Miren, aquí está el celular.